mesa tan grandiosa que tenemos con Raúl y con Sofi también. Bueno, estamos presentando todo esto, lo que es con respecto a la ecoficción peruana, junto con nuestro libro que es Hipernatura, que es un libro que presentamos pues en la FIL de este año y tuvo una muy buena acogida por las personas porque la ecoficción, como más tarde va a hablar Raúl, es un tema muy importante ya dentro de nuestra cultura y de nuestro avance tanto en la ciencia ficción peruana como ya es un movimiento ya prácticamente cultural. Entonces queremos pues darles a conocer mucho sobre nuestro libro que, bueno, si es que alguno no lo tiene, trata bastante sobre lo que es la ecoficción peruana y fue una temática que nosotros buscamos con respecto a lo que son pues los estímulos económicos del Ministerio de Cultura, porque queríamos presentar pues una temática nueva e innovadora dentro de nuestra ciencia ficción peruana y que más que empezar a buscar sobre lo que es pues nuestra cultura involucrando lo que es pues la ciencia ficción. Entonces nosotros tratamos de evaluar y establecer pues algunas historias que vayan junto con lo que es pues las plantas ancestrales que lo tenemos en nuestra vida diaria. Entonces nosotros acá siempre hemos hablado con la gente de ciencia ficción de que el Perú siempre ha tenido ciencia ficción en las venas, porque nosotros desde todas las historias que nos contaban nuestros abuelos, nuestros familiares, siempre tenía mucha ciencia ficción la historia peruana. Entonces, no era un poco difícil, porque desde jóvenes siempre las plantas ancestrales siempre han sido parte de nuestra cultura, parte de nuestra historia como peruanos y también la historia del mundo también porque en diversos países siempre se han usado las plantas de distintas formas, pero en este libro pues tratamos más sobre lo que es la incidencia del uso de las plantas en nuestra cultura, que pueden encontrar en Hipernatura usos de la ayahuasca, usos de la coca, incluso del ercampuri, de la uña de gato. Entonces pues todos sabemos mucho de esto por temáticas familiares, incluso pues hay varias plantas que se les nombra como pues algo bastante divino, como la ayahuasca, el San Pedro. Entonces hemos tratado de recopilar todo esto en un futuro en el que el humano conviva con esta realidad que nosotros tenemos actualmente, y como creo que en una de sus reuniones de los tres tipos dijeron pues que ya estábamos viviendo una realidad cyberpunk. Entonces es como darnos un poco una refrescada y darnos cuenta de que está conviviendo la tecnología junto con nuestra fantasía. Entonces todo lo que nosotros pensamos como elementos fantásticos, porque si tú vas a algún lugar, a cualquier lugar, entonces te pueden hablar mucho sobre lo que es los usos de las plantas para curar, los usos de las plantas como un vínculo con nuestra divinidad, pero también estás viendo que conviven con la tecnología, porque están con un celular en la mano, están conectados mucho con el Facebook, con el Instagram. Entonces se nota que nuestra historia está como que integra tanto la tecnología como lo que es pues nuestra cultura. Y entonces como los libros usualmente son el reflejo de lo que está ocurriendo en nuestra realidad, entonces nació este libro que es una combinación de todos esos aspectos, tanto fantásticos como de ciencia ficción. Y acá tenemos autores pues que son muy, muy buenos en ciencia ficción, como es Luis Apolín, Luis Arbaiza, que lo tenemos acá presente, también Daniel Salvo, Sofi Canal, José Wich, Rocío Quespi, Sarco Medina, Raúl, que también está acá, Daniel Salvo, César Santibáñez, Itanya Tinyala y yo también. Entonces tenemos distintos ejes, distintos focos. Algunos lo toman desde un punto más espiritual, otros como un viaje
viaje astral, otros también en ciencia ficción que es más cyberpunk, y otros que también son una ciencia ficción como una remembranza de lo que pues es la naturaleza junto con la humanidad, y cómo nosotros tenemos que tratar de defender pues la naturaleza, porque nosotros mismos formamos parte de la naturaleza, y si esta en algún punto desaparece, implica que nosotros también vamos a desaparecer. Entonces también César Santibáñez también hablaba mucho lo que es la ceguera ante lo verde, ante la naturaleza, que nosotros siempre cuando tratamos de hablar sobre futuros no vemos más que sintéticos, más que metal. Entonces en esto también ayuda mucho lo que es esta ciencia ficción, que es ecoficción, porque nos ayuda a darnos cuenta de que si bien nosotros vamos a tender a avanzar como estamos avanzando actualmente, también si es que nosotros llevamos la cultura junto con nuestro avance, como lo estamos haciendo ahora, entonces esto va a integrar y va a hacer que las personas, es una retroalimentación, porque la cultura misma retroalimenta a la tecnología y la tecnología retroalimenta a la cultura, porque si nosotros empezamos a pensar formas en las que la naturaleza nos puede ayudar a evolucionar como humanidad, la misma evolución tecnológica va a vincular hacia la naturaleza y nuevamente va a ser una retroalimentación. Y esto es lo que necesitamos saber nosotros como humanidad, que el mundo es un ecosistema biológico en el que todo está unido, y si algo falla, todo va a empezar a fallar. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar no desde la caja que somos nosotros mismos, sino empezar a vincular a todo aquello, todo el ecosistema que a nosotros nos ayuda y que nos convierte en la humanidad que somos. Entonces eso sería un poco de lo que es la importancia de este libro. Ahora paso a Sofi, que tiene mucha más profundidad con respecto a lo que es la ecoficción. Ya. Ya, muy buenas noches con todos. Estoy muy feliz de estar aquí, en ese lugar fantástico, maravilloso, antiguo, justamente para hablar también de nuestro pasado, ¿no? Igual si yo no soy peruana, soy francesa, tengo también un pasado, bueno, en el Perú de 26 años, ya, soy casi peruana, de corazón en todo caso, y me involucro muchísimo con el tema de las plantas desde que llegué en ese país. Y bueno, mi infancia también ha sido en el país celta de Francia, con muchas plantas, y la verdad es que lo viví como una continuidad, ¿no? Como soy filósofa, redacté también una reflexión un poco sobre el concepto que podría ser, bueno, más entendible el libro que tenemos frente a nosotros, que es el concepto de naturaleza y cultura que ha organizado la cultura occidental, ¿no? Hice como un poquito de búsqueda, investigación, ¿no? Para entender mejor la historia de esa dicotomía, de esa cisón entre el hombre y la naturaleza. Le voy a leer el texto. Todo empieza con la Biblia, ¿no? Según la Biblia, Dios produce la vegetación, los árboles, las semillas y frutas en la tierra el tercer día de la creación. El sexto día recién crea el hombre y la mujer a su imagen y les dice: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que se podría decir que el Génesis fue también el de la brecha entre el hombre y la naturaleza en Occidente. Los no humanos se vuelven recursos para los humanos. En el siglo XVII, con Descartes y Galileo, la naturaleza se separa definitivamente del sujeto que conoce. Y es el etnólogo Lévi-Strauss quien en el siglo XX conceptualizará la oposición naturaleza-cultura como paradigma para pensar lo humano. Nuestra relación occidental con la naturaleza se basa hasta ahora en esta distinción.
todo lo que deriva de la cultura humana, el lenguaje, el arte, la técnica, la ciencia, se considera como reino del espíritu y es separado, por ende, de lo natural, reino de la materia, campo del determinismo. Ni qué decir del colonialismo, que terminó de imponer ese paradigma, esta vez a la fuerza, al mundo que conquistó. Frente a la crisis climática y energética, se volvió un imperativo ético repensar esta gran cisesión e ir más allá del antropocentrismo y del etnocentrismo que esconde esta oposición. Es la propuesta del antropólogo francés Philippe Descola, quien denuncia la gran cisesión sobre la cual se construyó la cultura occidental entre naturaleza y los seres humanos, precisando que, cito, el término de medio ambiente es interesante porque en el fondo es muy antropológico. Lleva a todo lo que construye el entorno de los humanos y que todo este entorno ha sido considerado desde hace mucho tiempo como algo externo, con lo cual los humanos habían impuesto una separación. La filósofa Catherine Larrère matiza esa idea apoyándose en Rousseau. Rousseau dice que el humano se aferra a todo lo que le rodea, lo que no es una manera de decir la superioridad humana, sino al contrario de enseñar la dependencia de los humanos en relación a lo que les rodea. Philippe Descola, quien ha trabajado sobre los Achuar, el pueblo indígena de Ecuador, descubre a un pueblo para quien la naturaleza no existe como una totalidad externa y que tiene una relación fuerte con las plantas cultivadas y los animales domesticados. Por ejemplo, las mujeres que se encargan del cultivo de las plantas las llaman hijas y las tratan con la autoridad maternal con la cual tratan sus propios hijos. Suma que una de las cosas que la investigación de terreno le ha enseñado a poner en duda es la idea que existe una sociedad bien construida con sus normas y reglas. La sociedad definida como una instancia exterior y superior a los miembros que la componen es algo que no existe en la Amazonía. Eduardo Viveiros de Castro, el antropólogo brasileño, conocido por su teoría del perspectivismo amerindio, sugiere que las culturas indígenas de la Amazonía ven el mundo de una manera radicalmente diferente a la visión occidental. Según Viveiros de Castro, en las culturas amazónicas, los seres humanos, los animales y los espíritus comparten una misma esencia espiritual, pero tienen diferentes perspectivas. Por ejemplo, lo que los humanos ven como sangre, los jaguares lo ven como cerveza de maíz. Y lo que los humanos ven como un refugio, los jaguares lo ven como una cueva. Viveiros de Castro argumenta que en lugar de una separación entre naturaleza y cultura, las culturas amazónicas ven todas las entidades como parte de una red de relaciones. Esto contrasta con la visión occidental que tiende a separar lo humano de lo no humano. En el perspectivismo amerindio, la transformación es un tema central. Los chamanes, por ejemplo, pueden transformarse en animales o espíritus para comunicarse con ellos y obtener conocimiento o poder. La propuesta de Viveiros de Castro también desafía la epistemología occidental a sugerir que no hay una única manera de entender el mundo. En cambio, hay múltiples perspectivas que son igualmente válidas. Esta teoría ha tenido un impacto significativo en la antropología y ha llevado a un giro ontológico en la disciplina donde se reconsideran las formas en que entendemos y representamos otras culturas. Hipernatura, el libro que tenemos enfrente, intenta repensar desde la ciencia ficción la relación que tenemos con las plantas peruanas, partiendo de esta pregunta premisa: ¿qué pasaría si en un futuro cercano o lejano
dejaríamos de considerarnos, según la fórmula de Descartes, como maestros y posesores de la naturaleza, para imaginarnos como colaboradores de ella. Más específicamente, la naturaleza ha sido una fuente inagotable de inspiración para la tecnología humana, ayudándonos a crear soluciones más eficientes y sostenibles. La ciencia y la tecnología ya nos demostraron que tomaron sus ideas más eficientes en el reino animal y vegetal. El velcro, por ejemplo, está inspirado en las semillas de bardana que se adhieren a la ropa y al pelo de los animales gracias a sus pequeños ganchos. El diseño del tren bala japonés se inspiró en el pico de martín pescador para reducir el ruido y mejorar la aerodinámica. Las aletas de la balena jorobada, con sus protuberancias, inspiraron el diseño de turbinas más eficientes para capturar energía del viento y del agua. Los trajes de neopreno utilizados por los nadadores se inspiran en la piel de los tiburones, que reduce la resistencia al agua. Muchos edificios modernos utilizan principios de ventilación y enfriamiento inspirados en los termiteros, que mantienen una temperatura constante en su interior. Pero los 12 cuentos de Hipernatura no solo parten de la premisa de una colaboración con las plantas, sino que van más allá. En algunos, por ejemplo, se imagina una verdadera fusión con ellas. Hipernatura es un deseo de volver a pensar lo que hay de humano en lo vegetal y de vegetal en lo humano. Los mitos antiguos ya reflejaban la profunda conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Y como las culturas antiguas buscaban explicar y personificar los elementos naturales a través de historias y leyendas. En la mitología griega, Dafne era una ninfa que fue transformada en un laurel para escapar del dios Apolo, quien estaba enamorado de ella. Este mito explica el origen del árbol de laurel y su asociación con Apolo. Otro mito griego cuenta la historia de Narciso, un joven de gran belleza que se enamoró de su propio reflejo en el agua. Incapaz de apartarse de su imagen, murió y fue transformado en una flor que lleva su nombre. En la mitología griega, las dríades eran ninfas de los árboles. Cada dríade estaba vinculada a un árbol específico y su vida estaba intrínsecamente ligada a la de su árbol. En la mitología nórdica, bueno, paso porque hay muchos ejemplos, ¿no? Vengo a las culturas precolombianas del Perú. La fusión entre lo humano y lo vegetal se manifiesta en varios mitos y representaciones artísticas. En la cultura lambayeque, Nailamp es un héroe cultural que llegó del mar y fundó la civilización. Se le asocia con la fertilidad y la agricultura, y a menudo se le representa como elementos vegetales, como hojas y plantas, simbolizando su conexión con la tierra y la naturaleza. La cultura moche es conocida por sus cerámicas, especialmente los huacos, retratos, que a menudo muestran figuras humanas fusionando con elementos vegetales. Esas representaciones pueden simbolizar la relación intrínseca entre los humanos y la naturaleza y la importancia de la agricultura en su sociedad. En la mitología moche, Ayapayec, que es una deidad creadora que a menudo se representa con rasgos humanos y vegetales. Se le asocia con la agricultura y la fertilidad, y sus representaciones incluyen elementos como hojas y plantas, destacando su papel en la prosperidad de la tierra. En la cosmovisión andina, Pachamama es la diosa de la tierra y la fertilidad. Aunque no es una fusión directa del humano con lo vegetal, Pachamama es una figura central que representa la conexión profunda entre los seres humanos y la naturaleza. En la cultura amazónica peruana,
la fusión entre humano y vegetal se refleja también en varios mitos, ¿no? Prácticas y representaciones artísticas. En la mitología amazónica, el Chuyachaki es un espíritu del bosque que puede adoptar la forma de un humano o un animal. A menudo se le representa como una pierna humana y otra de planta o animal, simbolizando su conexión con la naturaleza y su capacidad para proteger el bosque. La ayahuasca es una planta sagrada utilizada en rituales chamánicos para promover la curación y las experiencias espirituales. Los chamanes creen que la planta tiene un espíritu que puede comunicarse con los humanos, guiándolos y sanándolos. La yacuruna también, los yacuruna, son seres mitológicos que viven en los ríos y los lagos de la Amazonía. Se dice que también que tienen la capacidad de transformarse en plantas acuáticas y animales y que pueden interactuar con los humanos, a menudo llevándolos a su mundo subacuático. Los Shipibo Conibo son conocidos por su arte textil y cerámico, que a menudo incluye patrones geométricos inspirados en las visiones obtenidas durante las ceremonias con plantas sagradas. Estos patrones representan la conexión entre los humanos y las plantas y la energía que fluye entre ellos. En la Amazonía peruana, el uso de plantas medicinales es una práctica ancestral. Los curanderos utilizan plantas como el tabaco, el guairuro y la ayahuasca en sus rituales de curación, creyendo que esas plantas tienen espíritus que pueden ayudar a sanar a los humanos. Bueno, en Hipernatura se nos representa 12 opciones que refundan formas de diálogo con las plantas. Cada planta acompañada de una historia que, al crear un diálogo con los humanos, crea un mundo, imagina un futuro, no siempre utópico. Voy a presentar cada uno así, bueno, copio eso del prólogo que magnífico que ha hecho Giovanni. Rodrigo Bastidas. Rodrigo Bastidas, sí, que es fantástico. Y hay 2 prólogos en el libro que les recomiendo, son increíbles los 2. Entonces, él dice, lo geográfico territorial se desarma en pro de una producción de eucalipto como motor social en el cuento La Cuota de Luis Apollín, que es el escritor de Huaraz. La coca se vuelve el centro hedonista, de un país hedónico en el apagón de Luis Arbaiza, aquí presente. El Ercampuri es la clave para un salto evolutivo humano en Deus Ex, de el señor que está a mi costado, Luis Bravo. La mezcalina del San Pedro abre autopistas de comunicación en contra de la explotación empresarial en tráfico fluido de José Wish. El uso distópico de la brumanza, no lo sé decir, tiene otro nombre esa planta, es del cuento de Tania. El floribundio. Como herramienta carcelaria en Tabula Rasa de Tania Huerta, que es excelente ese cuento, me gustó mucho. Un plan de procreación y terraformación de la mano de la uña de gato en Amamos a los bebés fuertes y oxigenados, del escritor Sarco Medina, que vive en Arequipa. La aparición casi mítica de los aguacates en un post-apocalipsis de hambre en Nuña, y El oro verde de Rocío Quespi. El uso de la vilca como medio para comprender las imágenes del universo en La soledad de Mushfai de Raúl, aquí presente, Raúl Quiroz. La domesticación de los últimos humanos del planeta gracias al maní en La golosina de Daniel Salvo, aquí presente. La voz de un río contaminado que crea un movimiento social gracias al uso del yopo y el niermali en Yo hablo con mil voces de César Santibáñez, aquí presente. La supervivencia de unos seres humanos híbridos gracias al Totoro de Jacana de Tania Tinchala. En el caso de mi cuento, El legado de Soiniwe,
La toma de ayahuasca comunica la visión poética que permite la supervivencia a un joven del futuro. Bueno, ahí me quedaré, creo que es muy largo lo que dije, pero bueno, me apasiona. Muchísimas gracias por haber aguantado. Bueno, buenas noches. Agradecerles a todos por estar en esta presentación, una más de las presentaciones de Hipernatura. Estamos haciendo con los chicos de Pandemonium un ciclo de presentaciones justamente para mostrar la antología. Creo que con lo que nos ha explicado un poco Sofi, hemos podido tener una idea mucho más universal de esta relación humano-planta, ¿no? Yo voy a tratar de traer estas ideas que Sofi ha esbozado un poco más a lo concreto y voy a hablarles sobre el tema de la ecoficción para poder entenderla y que se pueda entender cómo eso se concatena con los cuentos que están en esta antología. He preparado algunas ideas para poder ordenarlas y no divagar demasiado y extenderme mucho. En las últimas décadas hemos recibido una cantidad ingente de información y opiniones sobre los peligros del cambio climático, la depredación del medio ambiente sin un criterio sostenible y la, no diré aparente, sino más bien indudable, capacidad que tenemos para destruir y hacer cada vez más inhabitable nuestro planeta. Desde la primera mitad del siglo pasado, más o menos, antes que las revoluciones ambientalistas levantaran la voz, el género de la ciencia ficción comenzó a ensayar sus imaginarios a partir ya no solo de epopeyas galácticas y futuros idílicos, sino que metió los pies en ese fango contaminado con el que desde la revolución industrial habíamos cubierto los espacios naturales que alguna vez creímos que eran fuentes inagotables de recursos a nuestra disposición. El antropoceno tomó el mundo por asalto, y ese mundo que fue transformado por nuestra intervención jamás sería el mismo. Es curioso que un género que muchos consideran escapista y hasta cierto punto infantil haya apuntado sus reflectores a imaginar y analizar las consecuencias de nuestras acciones, aventurándose a escribir sobre temas como el calentamiento global, la polución, la quema de combustibles fósiles, la extinción de las especies y tantos otros asuntos que ahora, en las agendas de las naciones, están como ejes indispensables para abordar la emergencia climática y la crisis ecológica. Pero si lo vemos con una mirada objetiva y carente de prejuicios, ¿podríamos encontrar acaso una mejor manera de hablar sobre las consecuencias de nuestra carrera en contra del planeta? La ciencia ficción, por definición, busca anticiparse al futuro, y en esa gimnasia resignifica y reconceptúa el mundo. Si lo miramos desde esa perspectiva, la literatura de las consecuencias se hace un vehículo hiperradical para la toma de conciencia sobre los alcances que pueden tener las decisiones que elegimos. Es así que nos plantea escenarios futuros, donde los desastres ambientales y el resquebrajamiento del equilibrio con la naturaleza son la nueva realidad. Y ante esos quiebres, ensaya soluciones innovadoras y disruptivas que nos permitan al menos subsistir. Este subgénero de la ciencia ficción es lo que llamamos ecoficción, cli-fi o green punk. Y como todos los punks, es contestataria. Donde hay poder, hay contrapoder. Donde hay una cultura hegemónica, hay una contracultura. Y lo que busca es contarnos una realidad velada, donde el sistema o las grandes corporaciones son expertos en cubrir siempre con luces y promociones aspiracionales sus desgracias, sus desdichas y cada uno de sus actos atroces frente a la población y el planeta. Nos dicen que todo es por el desarrollo y el progreso, y por el progreso y el desarrollo vale todo. Ursula Le Guin es una autora de ciencia ficción muy conocida, es la autora de Un mago de Terramar, Los desposeídos o La mano izquierda de la oscuridad, que abordó infinidad de temas en su obra, desde lo social y lo político hasta temas de género, sexualidad, feminismo o la problemática de la mayoría de edad en las sociedades. Le Guin tiene una novela corta que claramente se enmarca en este subgénero del que estamos hablando. Esa novela se llama El nombre del mundo es bosque, que contiene mensajes claramente en contra del colonialismo y el militarismo, pero también explora temas como la esclavitud, la conexión entre el lenguaje y la cultura, o, lo que nos interesa más aquí, la sensibilidad ecológica. Le Guin es una autora de lectura indispensable para todos aquellos que estén interesados en una ciencia ficción que no se limite solo a la space opera o a las distopías posapocalípticas. En ella hay una exploración meticulosa del humano,
porque no todos son viajes en el tiempo y batallas galácticas. En la base de todo eso está la naturaleza humana, y debemos recordar que en el fondo una obra es antes que nada una declaración de principios, y creo que ese es un punto en el que no es posible claudicar. Por más políticamente incorrecto que suene, es necesario alzar la voz y apuntar los reflectores a lo que consideramos que puede ser un peligro latente. Y cuando digo político, me refiero a ese statu quo que nos ha llevado justamente a tomar malas decisiones, no solo con la marcha de nuestra sociedad, sino más allá de eso, con la depredación del planeta. Para entender un poco la postura que tenía Leguín frente a los grupos de poder y la aparente ausencia de responsabilidades que ejercen, ella decía que vivimos en el capitalismo y su poder puede parecer ineludible, pero también lo parecía el derecho divino de los reyes. Hipernatura explora todas estas cuestiones y lo hace desde miradas que, evidentemente, tienen opiniones muy particulares y muy distintas entre sí. Pero todos los textos nos plantean propuestas sobre la manera de abordar estas preocupaciones ambientales, sociales y políticas. Y en esa mezcla de pareceres y presupuestos o prejuicios, bueno, en fin, todos los tenemos, nos ofrece una representación orgánica de cómo los humanos podemos volver la mirada hacia la naturaleza y especialmente a las plantas para enfrentar esas grandes problemáticas que no podemos seguir postergando. En el estudio previo de la antología que hace Giovanni Salazar de la Universidad de Michigan, plantea algunas directrices para entender las propuestas de los autores, agrupándolos según el camino que siguen para bucear en esa interrelación humano-planta, y va de lo más concreto a lo más abstracto, de lo más material a lo más espiritual, de una mayor preponderancia de lo científico a un predominio de lo chamánico. Muchos, si no todos estos relatos ecocentrados, vislumbran un futuro complejo, difícil, no sé si caótico, pero sí a un paso del desastre y el desmoronamiento de la sociedad como la conocemos o podríamos imaginar. No quiero decir que todos sean fatalistas, pero todos, claro, algunos son un poco desesperanzadores, pero todos han intentado ensayar esa gimnasia casi chamánica de dejarse conducir por lo que las plantas maestras dictan. En uno de los cuentos, el autor dice: la selva habla y las plantas son nuestros oídos, y nos alerta sobre la desconexión que a punta de espejismos de progreso hemos interiorizado de tal manera que nos es casi imposible volver a escuchar cuando la tierra nos habla. La planta se apodera de ti, es una verdadera posesión. Parafraseo a la autora y espero Sofi me perdone porque he cambiado un poquito el texto. Y podríamos pensar que solo es cuestión de desperjudirnos de toda esa capa compacta de paradigmas e ideas preconcebidas, pero el ejercicio es mucho más arduo e introspectivo de lo que pudiéramos esperar. Hemos olvidado la conexión que tenemos con las plantas. Para muchos de nosotros solo es un combustible que ingerimos para sobrevivir o materia prima para elaborar medicamentos, y descartamos de plano que interexistimos con ellas y nos transformamos con el mundo que nos rodea constantemente. No somos seres aislados, no somos los amos de la creación, y allí nuestras creencias adoptadas jugaron en contra y nos entrenaron muy bien para estar en pie de guerra contra el mundo. Los avances tecnológicos que plantean estos relatos no nos harán libres. En eso creo que todos los autores reunidos en la antología están más o menos de acuerdo. Debemos recordar que la tecnología, como sea que la entendamos, Oppenheimer decía que la tecnología ocurre porque es posible, pero bueno, que la tecnología siempre es un medio y no podemos dejar en manos de unos pocos sociópatas nuestros destinos y el de nuestro planeta. No es justo, ni para nosotros, ni para las generaciones futuras. Hay un adagio judío que reza: Dios creó a los hombres para que con sus vidas le pudieran contar historias. Y eso es lo que han hecho los autores de Hipernatura. Intentar sospechar el futuro y presentar posibilidades. Eso es lo que hace la ciencia ficción, hacernos volver a creer en la sorpresa, en la capacidad de fascinarnos con lo que nos rodea, como cuando éramos niños y descubríamos el mundo. Si nos siguen diciendo que el género de ciencia ficción es infantil, sería bueno pensar en aquello que decía Nietzsche: la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Eso. Gracias. Bueno, para ir cerrando esta gran velada, quería saber si alguien tenía alguna pregunta, algo que pudiera hacer a los que estamos sentados acá en la mesa. Aprovechando que estamos acá. Sí.
Primero, felicidades, es la primera vez que escucho sobre la ecoficción, me parece súper interesante y me parece que además la mesa ha estado muy bien complementada por ustedes tres, felicidades. Sus diferentes puntos de vista han sido muy, muy interesantes y por eso me gustaría hacerle una pregunta a los tres sobre, partiendo de lo que han comentado, ¿no? ¿Qué nuevas oportunidades o espacios creen ustedes que les abre un género como la ecoficción a todos estos maestros pues, de comunidades nativas o de comunidades amazónicas, por ejemplo, para poder trasladar estos mensajes, estos conocimientos ancestrales hacia las nuevas generaciones? Bueno, yo vivo la mitad de mi tiempo en la selva y sí, es verdad. De hecho, me voy mañana. Mi sueño profundo es presentar ese libro en Tarapoto, donde estoy, ¿no? O en varios lugares de la selva. Sería increíble, ¿no? De eso vamos a hablar con los editores, a ver si es posible, pero es la idea, ¿no? Y entonar un diálogo con ellos también, ¿no? Para difundir el mensaje. Bueno, el mensaje ellos ya lo tienen, pero para conectar, para dialogar, como está intentando hacer ese libro, ¿sí? Presentar libros a donde sea que llegue, ¿no? Sí. Sí, como dice Sofi, yo creo que lo importante es tratar de conectar con todas esas voces, un poco como el cuento de César, ¿no? Yo hablo con muchas voces. Y sobre todo darles una voz, darles la posibilidad de contarnos sus historias. Alguna vez creo que conversamos con Tania de tratar de traer muchos más escritores de provincias que no son conocidos aquí, que tienen historias realmente fascinantes y que son completamente desconocidas para nosotros y se mueven en circulitos como que muy pequeños en provincias. Pero yo creo que eso es súper importante y iniciativas como Hipernatura yo creo que está abriendo un poco el camino para que cosas como esas sean posibles. Habla el señor de Pandemonium, obviamente. Yo creo que también esto es como que aprender un poco cómo las plantas se comunican. Las plantas se comunican y los árboles mediante generar redes. Entonces ellos mediante pues sus raíces es que se comunican. Pueden comunicar algo que ocurre en 30 kilómetros a la distancia a otro árbol y pueden incluso reaccionar ante hongos o situaciones que son catastróficas para ellos mediante esta comunicación. Entonces yo creo que esto, si bien como dijo Raúl, nosotros con esto no estamos salvando al mundo, pero estamos haciendo puentes y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque justo estamos hablando esto ya un poco en Pandemonium, de que si bien antes lo que se hacía en la literatura peruana era escuchar las narraciones orales, actualmente se está perdiendo. O sea, hay tantos familiares, incluso desde mi propia historia, mi propio abuelo me contaba muchísimas cosas porque yo soy de Bagua, yo nací ahí, entonces hay unas historias bastante fantásticas, incluso de una ciencia ficción tremenda, pero que solo se quedan en historias y nosotros por estar embebidos en nuestra propia vida, o sea, en nuestros propios problemas, en nuestro propio yo, entonces olvidamos que todos tenemos una cultura detrás. Cada uno de nosotros, toda nuestra sangre es una cultura. Y como no sé quién decía esto, tenemos que honrar a los muertos. Entonces, si todos ellos nos han contado estas historias, tenemos que hacer algo para salvar este oralismo, porque actualmente todo lo que es narrativa oral está que muere, pero de una manera muy cruel. Entonces, esto quizá puede ser un puente para poder lograr entablar conversación con estas personas y poder rescatar esta cultura oral que está perdiéndose. Entonces creo que también sería una buena ayuda a esto. Gracias. Entonces sería todo. Bueno, entonces agradecer a todos los presentes por esta gran velada y también de parte de Pandemonium decirles pues de que nos enorgullece que haya habido tanta acogida por esto y que próximamente vamos a estar sacando muchas más cosas con respecto a nuestra cultura peruana. Muchas gracias a todos. Y bienvenidos.
¿De qué es? Bien.